Preview. Este sábado me dirijo a ustedes para informarles sobre la evolución de la pandemia del coronavirus, lo que estamos haciendo, cuál es la situación actual. Estamos en un momento crítico por el número de contagios, sobre todo en el Valle de México. Pero quiero manifestarles mi optimismo. Tengo que hablarles con la verdad y decirles que aún en esta circunstancia estoy optimista en lo que cabe, porque se trata de un asunto muy delicado, muy grave. Son enfermos, es pérdida de vidas humanas. Enviamos permanentemente nuestro pésame a familiares de los que han perdido la vida, nuestro abrazo afectuoso, solidario a los enfermos y deseándoles que se recuperen pronto. Bueno, tenemos que decir que en medio de lo adverso, de lo difícil que es enfrentar esta pandemia, esta terrible enfermedad, se ha estado actuando bien. Ha sido muy eficaz el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia. Los medios, las formas, las medidas que se han tomado para domar esta pandemia, las recomendaciones que han hecho los médicos, los especialistas, los científicos, que han resultado buenas en términos generales, muy buenas decisiones se han tomado, y lo mejor es el que se han respetado estas recomendaciones por parte de la gente. Repito, medalla de oro es el pueblo en su comportamiento ejemplar. Medalla de plata, los médicos que están ahí salvando vidas, las enfermeras, héroes, heroínas, y también los responsables de la aplicación de la estrategia para enfrentar el coronavirus. Miren, lo fundamental se puede explicar en esta gráfica. Si no aplicamos las medidas, si no le hacemos caso a los especialistas y no se hubiese aplicado la medida de retirarnos a nuestras casas y llevar a cabo la sana distancia y el cuidarnos nosotros mismos, esto es lo que hubiese sucedido. Esta situación nos hubiese hecho crisis a finales de marzo, a principios de abril. Miren cuántos enfermos hubiésemos tenido en terapia intensiva. Como 4.800 enfermos en terapia intensiva. Miren lo que se logró. Esto no se presentó, afortunadamente, y esta es la situación que se está dando. Miren la gran diferencia.
cómo sí funcionó el aplanar la curva con las medidas preventivas. Pero veamos esto. Cuando hubiese estado así, aquí en lo más alto, la pandemia, nosotros no hubiésemos tenido el número de camas suficientes, porque teníamos 3.552 camas con médicos en enero. Entonces, como se iban a necesitar 4.800, íbamos a tener problemas para atender a enfermos graves. ¿Qué hemos venido haciendo? Se aplana la curva, nos da tiempo y ahora contamos solo sector público con 8.607 camas. 8.607. Desde luego, tenemos la posibilidad de atender a todos los enfermos. Este es de ayer, el dato de las 12 de la noche. Tenemos una ocupación en terapia intensiva del 39% de las camas. Es decir, tenemos ocupadas 3.417 en el país. Y tenemos disponibles 5.298 en toda la República, en donde tenemos ahora más casos, donde está la pandemia en lo más alto de Baja California, tenemos solo 57% de ocupación. En el caso de la Ciudad de México, por aquí, mire, 56% de ocupación en terapia intensiva. Es decir, tenemos 43% de disponibilidad de camas en la Ciudad de México. Tlaxcala, que tiene muy pocos casos, pero en total contamos con 65 camas para terapia intensiva. Tenemos una ocupación de 67%. Tenemos disponible 32%. A nivel nacional, ya lo expliqué, tenemos disponibilidad del 60% de las camas. Esto es muy importante. También se han venido cumpliendo las proyecciones que han hecho los técnicos, los médicos, los científicos y los matemáticos. Ahí vamos. Aquí estamos en lo más alto en el Valle de México, pero ya vamos a empezar a descender. Estos días son los más difíciles, los más dolorosos. Estos días, sobre todo por los fallecimientos. Tenemos también el caso de Tabasco, ahí, mi estado, mis queridos paisanos, mi estado que siempre lo llevo prendido en el corazón. Aquí se salió de lo proyectado porque hubo un relajamiento, paisanos. Y no es hay mojo maestro, ¿no? Esto es una situación que requiere de mucho cuidado, que nos aislemos, que nos cuidemos, y por eso hubo una especie de rebrote
iba bien y como que se relajó la disciplina y se nos elevó el número de casos confirmados. Pero ya, espero que vayamos hacia abajo. Y aquí hay otros casos, a ver, vamos viendo casos en donde, vamos a decir, ha sido exitoso el comportamiento. El caso de Culiacán es muy claro cómo ya va de salida. En Sinaloa, desde luego, hay que mantener la sana distancia hasta finales de este mes, sana distancia y quedarnos en casa, no relajar la disciplina. Pero aquí se va bien. Estoy hablando de los lugares más críticos. Baja California, muy claramente, hay un descenso, muy claramente. Esto es Tijuana, básicamente. Se tiene también la gráfica de Mexicali, pero donde se presentó primero y con mayor intensidad fue en Tijuana, y ya vemos que hay una disminución. Y el otro caso también que me da muchísimo gusto es el de Cancún, en Quintana Roo, que ya también va hacia abajo. Tenemos que continuar con nuestra disciplina, siguiendo las recomendaciones. Ya vamos a entrar a la etapa de los semáforos, donde ya se pueden iniciar actividades, en donde todavía no es conveniente. Vamos también ya a hacer una evaluación sobre el regreso a clases. Vamos a dar a conocer lineamientos generales a partir de esto, a partir de la recomendación médica, sanitaria, a partir de cómo están comportándose las cosas en las distintas regiones del país. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, va a informar de dónde pueden reiniciarse las clases, dónde no, qué cálculos se tienen en ese sentido. Lo mismo en el caso de las actividades productivas, de las empresas, de la industria de la construcción, que ya se está en proceso de apertura, regresando a la nueva normalidad con mucho cuidado. La minería, la industria automotriz, pensando en que tenemos que eslabonar ya las acciones de México con Estados Unidos, con Canadá, para que inicie el Tratado de Libre Comercio, la nueva etapa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el día 1 de julio, y reactivar nuestra economía. Termino mostrándoles algo que me ha costado mucho trabajo, porque no quería hacer comparaciones. Todas las comparaciones son odiosas, y además comparar el sufrimiento es doblemente odioso e incorrecto, de modo que ofrezco disculpa. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque hay una campaña en nuestro país de gente insensata que, por diferencias con
nuestro plan, no están de acuerdo con la transformación del país, no quieren dejar de robar, quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y como no estamos dando ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque tenemos que transformar a México, tenemos que desterrar la corrupción del país y tiene que haber justicia en México y se tiene que terminar con la monstruosa desigualdad económica y social que existe. Y tiene que haber democracia y el pueblo tiene que ser tomado en cuenta. México no puede ser país de unos cuantos, de una minoría rapaz. Entonces, como tenemos esa diferencia, pues ellos apuestan a que nos vaya mal, aún afectando el interés general y valiéndose hasta de la tragedia. Por eso he hablado de que es una temporada de sopilotes, es fuerte, pero la verdad, vean la prensa, la mayor parte de los periódicos, la radio, la televisión, pero sobre todo los periódicos y los que están en contra nuestra, amarillistas, parecen lo que era en un tiempo la revista Alarma, de que están saturados los hospitales, de que están llenos los hornos crematorios, cosas de ese tipo, ¿no? Que generan miedo, temor, angustia. La gente está sufriendo mucho porque pues sí se afecta con tanto tiempo de estar en una situación difícil de sufrimiento. Entonces, con esas noticias, pues se afecta más el estado de ánimo. Entonces, por eso sí quiero comentar de que no es como lo dice esta prensa alarmista, amarillista. México ha sabido enfrentar la pandemia y pues estamos mejor que otros países en donde desgraciadamente les ha pegado mucho. Vamos a datos donde no hay cifra negra. No quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos, pero no vamos a poder ocultar, ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad, ocultar los fallecimientos. Entonces, si comparamos, y ofrezco disculpa, bueno, el país que tiene más fallecidos, donde han perdido más la vida por esta pandemia, pues es Bélgica, desgraciadamente. Esto por millón de habitantes. Entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país. En España, 11 veces más fallecidos que en nuestro país. Ofrezco disculpa a los españoles y a los habitantes de estos países. Pero Inglaterra, 10 veces más. Francia, también 10 veces más, 9.7. De Estados Unidos, nuestros vecinos, 5 veces más fallecidos que en nuestro país. Canadá, 3 veces más fallecidos. Brasil,
1.8, casi 2 veces más. Alemania, lo mismo, casi 2 veces más que en México. Entonces, no son recomendables las comparaciones. Lo hago porque quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo, y que esto que se ha logrado, a pesar de la tragedia, es por la participación consciente y responsable de nuestro pueblo. No solo es por los médicos, por los hospitales, es fundamentalmente porque todos hemos actuado a la altura de las circunstancias, la mayoría de los mexicanos, sin el uso de la fuerza, sin medidas coercitivas, sin toque de queda. Por eso, mi reconocimiento al pueblo de México. Eso es lo que quería yo transmitirles, informarles. Estamos aquí en este salón, biblioteca de los expresidentes en Palacio Nacional, hoy domingo. Ya hablamos ayer de la manera en que estamos enfrentando la pandemia, de cómo hemos podido aplanar la curva de la pandemia del coronavirus gracias a las decisiones que se tomaron y sobre todo a el buen comportamiento de todos los mexicanos. Un comportamiento ejemplar, el quedarnos en casa, las medidas de sana distancia, todo eso nos ha ayudado mucho para prepararnos, tener las camas, los ventiladores, poder atender a los enfermos, poder salvar vidas con los especialistas, con los médicos, las enfermeras, que son héroes y heroínas. Y a pesar de que estamos en un momento muy difícil, porque estamos en la meseta, en lo más grave, a pesar de eso, todo indica que ya va a empezar el descenso, la mejoría, sobre todo en el Valle de México y en otras ciudades que fueron afectadas desde el inicio de esta pandemia en nuestro país. Tenemos ya encargado a los médicos que nos guían, que nos han estado recomendando las medidas que deben de aplicarse. Desde luego al doctor Jorge Alcocer, científico, secretario de Salud, y a todo el equipo. Y miren lo que está sucediendo. Hace 2 días recibí una notificación de la Organización Mundial de la Salud donde se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, al doctor Hugo López-Gatell, para participar en el grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Es un reconocimiento bien merecido al doctor Hugo López-Gatell. Entonces, ahí vamos, enfrentando la pandemia, y ahora lo que quiero es también decirles que hay buenas noticias en general en cuanto a la situación económica. Íbamos muy bien, ahora sí que como se
dice mi pueblo, por una expresión de un exgobernador, también que íbamos, y se nos presenta lo de la pandemia. Pero como ya habíamos iniciado medidas para el combate a la corrupción, para hacer un gobierno eficiente, justo, pues no nos agarró mal parados la pandemia y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial que precipitó la pandemia del coronavirus. Lo primero que se afectó fue el precio del petróleo. Si ustedes recuerdan, se cayó el precio del petróleo a -0. Y ya empezó la recuperación. El 22 de mayo ya la mezcla de petróleo mexicano se vendía en $27.30. Ya lo que se perdió en un mes ya se está recuperando. Es decir, ya va aumentando el precio del petróleo. Un poco más de un mes, cerca de mes y medio. Pero miren la curva, cómo se tocó acá, piso, fondo, y ya hay esta recuperación. Lo mismo en el caso de la depreciación del peso. Miren cómo íbamos. Esto es el 2 de marzo del 2020. México era el país con más apreciación de su moneda en el mundo con relación al dólar. Desde que entramos al gobierno, el peso se había fortalecido, se había apreciado en 4.7%. Viene la pandemia y se cae el peso, llegamos a 25 pesos por dólar. Afortunadamente, también en 2 meses ya tenemos una recuperación. Ya se ha venido apreciando nuestro peso. Ahora 22 pesos 73 centavos por dólar, de 25 a 22.73. Esto es también una buena noticia. En cuanto a inversión extranjera directa, también buenos resultados. Desde luego tenemos solo hasta marzo. Todavía no están los datos de abril y mayo, pero ya en marzo ya era un mes afectado por la crisis económica mundial. Y creció la inversión extranjera, llegó en marzo a 10.334 millones de dólares, con relación a el mismo trimestre del año pasado, que fueron 10.162. O sea, creció cerca de 200 millones de dólares la inversión extranjera del año pasado a este año. En las remesas, bueno, esto fue algo fenomenal. Muchas gracias a los héroes, a las heroínas, a nuestros migrantes por ayudarnos, porque marzo fue récord.
llegaron 4,000 millones de dólares al país para alrededor de 10 millones de familias, porque esto llega abajo para reactivar la economía. Muy interesante también de poder decir que en el trimestre, enero, marzo del 2020, también récord, ya suman 9,293 millones de dólares, muy arriba. Y tengo información, todavía no, vamos a decir, oficial, de que las remesas de abril, aunque menos que en marzo, van a ser del orden de los 3,000 millones de dólares, superior a lo que fueron las remesas en enero de este año y en febrero. Desde luego, marzo fue récord, 4,000. Pero se calcula, estimamos, que para abril las remesas van a sumar 3,000 millones de dólares. También, de nuevo, muchas gracias, porque estamos hablando de abril, cuando la crisis en Estados Unidos está pegando mucho y desde luego también a nuestros paisanos, migrantes. Nada más tomar en cuenta que en abril en Estados Unidos se perdieron 20 millones de empleos. Hasta abril, 20 millones de empleos. Y aún así, nuestros paisanos, nuestros conciudadanos, nuestros migrantes están apoyando, siguen apoyando a sus familiares y con ello apoyando la economía nacional, la economía de México. Y esta es también otra buena noticia. Miren, la recaudación no se ha caído. Es un milagro. Ya les explico a qué se debe. Pero del periodo enero-mayo, si comparamos el año pasado con este, a pesar del coronavirus, tenemos un incremento de 2,6% en términos reales en este periodo con relación al periodo del año pasado. De enero a mayo del año pasado recaudamos 1,658,000 millones. 1,658,000. Ahora, de enero a mayo, 1,757,000. Es decir, 100,000 millones de pesos más en cuanto a la recaudación. ¿En dónde está la clave, el secreto? Pues nos están ayudando los contribuyentes, están pagando sus impuestos y habían muchos que no pagaban y que ahora están ya cumpliendo con su responsabilidad. Por eso no se nos ha caído la recaudación. Lo que se cayó, pero también en lo que cabe, hay buenas noticias, fue el empleo. Los trabajadores inscritos al Seguro Social. Teníamos antes del coronavirus 20,500,000 trabajadores. En abril se perdieron 550,000 empleos. Es decir, nos quedamos como con 20 millones de trabajadores, un poquito menos. Tengo los datos hasta el 23 de mayo, que
que se observa ya en mayo que ya no hay tanta pérdida de empleos. Calculamos que si en abril fueron 550,000 los empleos que se perdieron, ya para mayo van a ser alrededor de 400,000. Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder 1,000,000 de empleos. Ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de empleos, guardadas todas las proporciones. Pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos. 2 millones de nuevos empleos. ¿De qué manera? Bueno, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos pensando en 230,000 jóvenes que van a ingresar, que son adicionales al programa. El programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades, que es impulsar la industria de la construcción, mejorar espacios públicos, mercados, introducir agua, drenaje, construir vivienda. Eso nos va a significar crear 228,000 empleos en lo que resta de este año. En Sembrando Vida aumentamos a 200,000 sembradores. El Tren Maya, nada más este año, 80,000 empleos. La refinería de Dos Bocas, 72,000 empleos. La construcción este año nada más de 1,350 sucursales del Banco de Bienestar van a significar 47,000 empleos. En contratación de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia, ya llevamos hasta ahora 45,080 profesionales de la salud contratados y vamos a seguir contratando para que no falten los médicos, no falte enfermeras, el personal de salud que se requiere. En el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, que está haciendo la Secretaría de Defensa, también alrededor de 44,000 empleos. Esto lo está haciendo la Defensa. La Guardia Nacional, la contratación en Sedena, 26,000 elementos. En mantenimiento, conservación de carreteras, 21,000 empleos. Caminos de mano de obra, lo que estamos haciendo en Oaxaca, alrededor de 15,000 empleos. Caminos rurales, que también se están construyendo, 12,000 empleos. Y así, en total, 2 millones. O sea, se van a perder. Con la crisis, ese es mi cálculo, es todo un desafío, alrededor de 1,000,000, pero vamos a generar 2 millones de nuevos empleos. Además, ya se empieza a reactivar la economía, ya a partir del 1 de junio se abre poco a poco la industria de la construcción, la minería, la industria automotriz vinculada a Estados Unidos, a Canadá, y el día 1 de julio inicia el funcionamiento, entra a funcionar, a operar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, nuestro país. Y esto va a ayudar mucho. Hay una circunstancia especial, extraordinaria. China ha decidido no crecer, no van a apostar al crecimiento. Incluso
ya han dicho que no van a publicar datos acerca de su crecimiento económico, que hacen a un lado el llamado Producto Interno Bruto y que se ocupan más de fortalecer su economía y de resolver demandas de empleo en China. O sea, la fábrica del mundo, que es China, va a dejar de producir. Entonces, en una circunstancia muy especial, ahora México es uno de los principales países, si no es que el principal país, para recibir inversiones y desarrollar empresas, pensando en que se tiene garantizado el mercado de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo el mercado más fuerte, con más capacidad de compra, que es el mercado estadounidense. Entonces, esperamos más inversión extranjera, esperamos más creación de empresas y generación de empleos. Todo esto nos va a ayudar. Además, estamos reforzando la economía popular, ya lo hemos dicho. Miren, casi 4 millones de créditos vamos a seguir otorgando. Ya llevamos hasta ahora 752,000 créditos otorgados, con una inversión de 45,000 millones de pesos. Pero en total son 3,928,000 créditos. Y va a ser una derrama económica en créditos a la palabra para pequeñas empresas y también créditos personales por 307,000 millones de pesos. Esto va a reactivar la economía, esto con las remesas, con todo el programa de bienestar, las pensiones a los adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las estancias infantiles que están siendo apoyadas, ya no como era antes, de que se daba el dinero a través de intermediarios, sino ahora es apoyar directamente a las madres, a los padres de familia, para que puedan sus hijos estar en estas estancias infantiles, y las becas, cerca de 11 millones de becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Con todo esto, que no solo es economía, es justicia, es bienestar, con todo esto vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Ánimo, ahí vamos. Y son buenas las noticias. Estoy optimista y quería compartir con ustedes este entusiasmo que tengo. Vamos adelante. Nada nos va a detener y la transformación se va a seguir llevando a cabo en nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo. Que viva México.